Hola, soy Oscar Reyes y me da mucho gusto saludarles el día de hoy. En este video vamos a hablar acerca de las propiedades o características de la materia. La importancia de este tema radica en que así es más fácil clasificar o investigar toda la materia que está a nuestro alrededor. Comencemos con una sencilla definición. Propiedad o característica es todo aquello que nos permite distinguir o diferenciar un material de otro. Las propiedades o características de la materia las podemos dividir o clasificar en tres grandes grupos: en las propiedades físicas o químicas, en las propiedades intensivas o extensivas y finalmente en las propiedades generales o extrínsecas o propiedades específicas o intrínsecas. Una propiedad física es aquella que nos permite identificar una sustancia sin cambiar su composición, es decir, de lo que está hecho. Algunos ejemplos pueden ser el olor, el sabor, la viscosidad. De hecho, hasta podemos cambiar la temperatura de una sustancia y va a cambiar de estado de agregación, de sólido, líquido, gaseoso. Sin embargo, va a seguir teniendo la misma composición, es decir, solamente va a cambiar sus características o propiedades físicas. Sin embargo, las propiedades químicas sí van a cambiar la composición de la materia. Es decir, que van a reaccionar con otras sustancias o va a existir algún factor que la haga cambiar. Por ejemplo, si la sustancia es flamable, es decir, que se quema, si es fácil de oxidarse, si es soluble en agua. Todos estos fueron ejemplos de propiedades químicas. Otro tipo de cualidades o propiedades de la materia son aquellas de las que sí van a depender de la materia o no pueden depender de la materia: las extensivas y las intensivas. Por ejemplo, las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia. Pueden ser algunos ejemplos el volumen, el peso, la masa, temperatura, energía, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con que dependen con la cantidad de materia? Imaginemos que tenemos un vasito de 5 mililitros de aceite para cocinar. Yo le voy a agregar 3 mililitros de aceite para cocinar. La materia o la masa aumentó y por consiguiente también el volumen. Entonces el volumen va a ser dependiente de la cantidad de aceite que yo tenga. Las propiedades extensivas son muy útiles cuando necesitamos conocer o estudiar la cantidad de sustancia. Sin embargo, no son útiles al momento de diferenciar o distinguir una sustancia de otra. Para esto son necesarias las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas no van a depender de la cantidad de materia. Algunos ejemplos pueden ser el olor, el sabor, la textura, punto de ebullición, fusión, densidad, etcétera, 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 etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un costal de sal de grano. De ese costal yo agarro una bolsita de sal y me lo llevo a mi casa. El costal y la bolsita van a tener las mismas características o propiedades intensivas. Van a tener el mismo olor, van a tener el mismo color, la misma textura, mismo punto de ebullición. No van a depender de si acá tengo un costal o si de acá solamente tengo una bolsita. Sin embargo, en las propiedades extensivas sí va a importar si acá tenemos una bolsita y acá un costal. Va a cambiar el peso, va a cambiar el volumen y así todas las propiedades extensivas. Y finalmente pasemos al último grupo: las propiedades extrínsecas o intrínsecas. Las propiedades generales o extrínsecas son aquellas sustancias que, como su nombre lo indica, comparte toda la materia en general que está en nuestro universo. Toda la materia, sin importar su composición. Algunos ejemplos son el peso, la masa, la temperatura, entre otras. Mientras que las propiedades intrínsecas o específicas son aquellas propiedades que nos permiten identificar una sustancia en específico, una sustancia en sí. Algunos ejemplos son el punto de fusión, de ebullición, la solubilidad, la densidad, etcétera, etcétera. Por mi parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que este video lo hayan disfrutado al igual que yo disfruté al hacerlo. En la parte de abajo en la descripción voy a dejar las referencias de la información que usé en este video. De igual manera voy a dejar la referencia en formato APA de este video. Me despido de ustedes, saludos.